Bienvenidos a esta casa de oración. Nos da mucho gusto que estén en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios esté aquí en medio de nosotros, que su presencia esté con nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Te pedimos que en esta hora, este culto tú lo recibas como una ofrenda de olor grato delante de ti. Te pedimos que estés, Señor Dios, desde el principio hasta el fin. Queremos agradarte, escuchando tu palabra, dejando que tu Espíritu Santo sea el que nos moldee, el que nos haga ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para poder poner por obra todo lo que vamos a en esta hora estar escudriñando acerca de tu palabra. Te pedimos también, Señor, que las alabanzas que vamos a entonarte sean también de tu agrado y que lo podamos hacer no tan solo de dientes hacia afuera, sino que lo hagamos en espíritu y en verdad. Te pedimos por mis hermanos que no han llegado, que los traigas con bien, y a los que ya están presentes, bendícelos, recompensa esta puntualidad, recompensa esta asistencia, y que juntos y en armonía podamos recibir la bendición que tú mismo proclamas en tu palabra, bendición y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Voy a leerlo una vez y después usted lo lee y podemos tomar nuestro lugar. Bueno, usted toma su lugar. Dice así la palabra de Dios: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora ustedes, hermanos, por favor. Puede sentarse en esta hora, hermano. No sé si usted ya haya leído esa parte. Bueno, si ha leído la Biblia, lógico que lo ha leído este pasaje. Pero no sé si le haya puesto usted atención a lo que en esta hora estamos recordando de la palabra de Dios. Pablo escribe a los corintios y les hace mención que no es bueno compararse. Así dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Estaba hablando acerca de personas que desarrollaban un trabajo en la obra. Puede ser que fueran profetas, falsos apóstoles o otro tipo de desarrollo en el ministerio. Y Pablo dice: nosotros no nos vamos a comparar ni nos vamos a contar como ellos lo hacen. ¿Por qué les estoy dando como referencia este pasaje? Porque hace 8 días empezamos una enseñanza que le pusimos recursos para servir. Recursos para servir. Habíamos hablado, le voy a hacer un poquito de remembranza de lo que hablamos, que Dios nos llamó a servir. Dios no nos llama a tener una actitud pasiva dentro de su reino, sino que Él quiere que nosotros estemos activos. Y les ponía el ejemplo de que si usted tuviera una empresa, ¿usted a qué tipo de persona iba a contratar? A una persona
que es acomedida, una persona que sin que tú le estés diciendo que haga las cosas, las hace. O en el otro extremo, vas a contratar a una persona perezosa, que quizás es lenta, pero dejémoslo lento. Hace malas cosas. O lo que es peor, busca cosas en que matar el tiempo y no está trabajando. ¿A cuál contrataría usted? Pues a la persona que está activa. Aquella que tú le dices una vez, mira, esto se hace así. Y después esa persona solita lo empieza a hacer. Esa es la persona que yo creo que usted, si tiene una empresa, está buscando, o simplemente en su casa, con su familia, en su hogar, con sus hijos. Yo creo que todos amamos a nuestros hijos, pero ¿cómo batallamos con aquellos que hay que estarles diciendo, arregla tu cuarto, tiende tu cama, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello? ¿Sí o no? Bueno, pues en las cuestiones espirituales es lo mismo. ¿A Dios no le gusta la gente? Exacto, ya me ahorró usted decir la palabra clave. No le gusta la gente floja. A Dios no le gusta la gente floja. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de trabajar, debemos servir. Les comentaba también hace 8 días que todos los hombres y mujeres que Dios llamó y que están sus nombres aquí escritos en este libro, era gente que estaba ocupada, tenía cosas que hacer. A esos fue a los que llamó Dios. Aún en el esplendor más bello de la creación, cuando estaba en inocencia el hombre y la mujer, dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase, para que lo trabajase. Él no dijo, lo voy a poner en el Edén para que se siente, para que se recueste sobre un árbol de mango y esté esperando que le caigan los mangos. Dios no dijo eso. Dios dice, lo voy a poner en el huerto para que él lo empiece a labrar. Entonces vea cómo el propósito de Dios es que su creación le sirva. Y imagínese, si él quiere que su creación le sirva, ahora imagínese sus hijos, pues más quiere que les sirva. Entonces, hace 8 días les comentaba que Dios nos da a nosotros recursos para que le sirvamos. Y empezamos a ver 2 de los recursos que Él nos da. Y el primero que mencionamos, ¿cuál fue? A ver si recuerdan. ¿Cuál mencionamos? ¿Ya ven cómo son? Mencionamos los dones espirituales. Mencionamos que un recurso que está a disposición de los hijos de Dios para servirle y darle la gloria a Él son los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Pues habíamos mencionado algunos de ellos que están en Corintios y otros que están en Romanos. Todos creemos que solamente son 9 dones espirituales, pero no. Hace 8 días vimos que hay más dones. De hecho, esos dones espirituales mencionamos que eran para aquellos que en verdad son gente comprometida, son gente que se pone los zapatos, que se toma el estandarte y que le van a echar ganas, hermano. Para eso son esos 9 dones espirituales. ¿Cuáles son esos dones? El don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidades, el don de milagros, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, el don de ciencia, el don de sanidad. Me faltó uno. ¿Perdón?
Ya dijimos discernimiento de espíritus. Bueno, son 9. Y a veces cuando nos ponemos a ver en nuestra vida, decimos, es que Dios a mí no me dio dones porque oro por los enfermos y hasta se mueren. Le digo al Señor que detenga la lluvia y se viene un chubasco. Le digo a Dios que quiero hablar en lenguas y no hablo en lenguas. Bueno, ese es otro tema. Está el hablar en lenguas como manifestación inicial del bautismo del Espíritu Santo, y está el don de lenguas como tal. Pero el propósito no es hablar acerca de los dones a profundidad, sino que sepa usted que existen esos dones y que sí, Dios los da, pero así como los da, nos pide a nosotros un compromiso. Y ahí es donde nosotros somos los que fallamos, porque no estamos dispuestos a cumplir ese compromiso. Cuando una persona tiene esos dones, pues ya lo llaman de por acá, ya lo llaman de por allá, y pues para eso Dios da los dones, para que tú los ministres a otros. Los dones no son para que tú digas, yo tengo aquí el don de sanidades, el don de milagros, soy el nanita de mi iglesia. No es para eso. Los dones son para que tú ministres a aquellos a quien Dios te ponga enfrente. Y tienes que estar disponible. Y a veces quizás hemos soñado, si yo tuviera don de sanidades, me iría al hospital de Río Blanco y pondría mis manos sobre todos los enfermos para vaciar ese hospital. Quizás tú has soñado con eso. Pero ¿te imaginas qué iba a causar todo eso? Ibas a salir en los periódicos, bueno, ya ni hay periódicos, pero remontándonos 20 años atrás, ibas a salir en los periódicos en primera plana. Y dirías, eso sí me gusta, me voy a hacer famoso. Todos tus videos iban a ser virales en las redes sociales. Ibas a ganar un montón de seguidores. Pero así como ibas a ganar todo eso, también ibas a recibir muchas críticas. Muchas. Y hay gente que nada más lee, que le escriben algo negativo en alguna publicación, o te dicen, dicen que tú esto, que el otro. ¿Y qué se siente? Se te baja la moral. Se te baja la moral. Ahora imagínate un montón de gente ahí publicando, ese no es de Dios, ese es un falso ministro, ese es un falso apóstol, ese es un falso profeta. Mira nada más, va a sanar y va con pantalones bien entallados, no se puso el velo, mira que es, y paga la renta. Así es ahora en redes sociales. O te mandan ¿sabes qué? Yo vi en redes sociales que Dios te usa grandemente. Podrías venir a una campaña evangelística, una campaña de sanidad. ¿Dónde es? Pues es en la Tierra de Fuego, por allá por Argentina. ¿Y cuándo empieza? Dentro de 3 días. No, perdóname, dentro de 3 días es mi aniversario de bodas y no puedo. ¿Y entonces para qué quiere los dones? ¿Se da cuenta? Eso es un compromiso. Anhelamos esos dones como decimos Pablo. Pablo, nada más con sus pañuelos se los daba a los enfermos y la gente sanaba. O Pedro, le ponían ahí los paralíticos y con su sola sombra sanaba. ¿Pero qué tuvo que pasar Pedro? ¿Cuántas veces lo metieron al bote a Pedro? Mínimo fueron 2. ¿Y Pablo cuánto sufrió? Mucho. Dice que le dieron latigazos, naufragios, pedradas. Lo metieron también al bote, le dieron latigazos. Bueno,
le fue como en feria a Pablo. En una ocasión dice que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad donde estaba él evangelizando. Lo sacaron y lo tiraron por ahí. Haga de cuenta que por acá viene un evangelista y la gente lo escucha y los empiezan a apedrear y lo van a dejar ahí a los arcos de Ciudad Mendoza, todo herido. Así acabó Pablo, lo daban por muerto. Así lo han de haber dejado. Que fueron hombres muy usados por Dios, pero que tuvieron que sufrir mucho. ¿Sí? Por esos dones no cualquiera los tiene. Pero veíamos que si tú no tienes esos dones, no significa que Dios no te haya dado dones. Veíamos que hay don también de servicio, de administración, don de enseñanza, de exhortación, ¿de qué más? Sí, 12, ajá, a ver qué dice. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que recibe con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias, hermana Eva. Fíjese, entonces hay don de servicio, el que reparte. Fíjese que voy a poner un ejemplo y espero que no se inflen. Mis hermanas, algunas hermanas, los días jueves van al hospital de aquí de Río Blanco. Y van a compartir la palabra de Dios. Pero en eso de que comparten la palabra de Dios y oran, bueno, también va nuestro hermano Abel. Dije hermanas, perdón, hermano Abel. Reparten la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios, oran por los familiares, por los enfermos y también llevan alimento. Eso solo, ¿por qué lo hacemos? Pues porque es un don de Dios. Porque Dios mueve nuestro corazón a estar en esa área. Y a lo mejor decimos, pues es que lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer. No es por eso. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero ellas y nuestro hermano Abel dejan sus ocupaciones y se van a servir a Dios. Eso es tener dones de Dios. Eso es tener don de Dios. No nada más es estar aquí detrás de atril. No, sí. Sí, hermana Eva. Bueno, como testimonio, en una ocasión me tocó acompañar a las hermanas. Cuando nosotros hemos ido con los jóvenes, la verdad que siempre le damos solamente a las personas que tienen años. Pero con ellas sí, las hermanas le dan a todos, a los policías, a las enfermeras, a los doctores, salen a formar y precisamente como las enfermeras y doctores han visto que ellas van y reparten a manos piernas, ellos mismos les han dicho que operan hasta con el desechable, ¿verdad, hermana Eva? Porque ven el servicio que ellas hacen, los policías, los de vigilancia, ya no ponen ningún pero, pasamos hasta urgencias y pueden poner su mercado y eso es mucha bendición. Ok, yo creo que, gracias hermana Eve por compartir. Yo creo que si cada una les preguntara alguna experiencia, yo creo que cada una tiene una experiencia que compartir, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos ayuda también a depender más de Dios. Nos ayuda también a ver más la poderosa mano de Dios. Nos ayuda también a estar libres de tentaciones. A veces cuando no servimos o no tenemos nada que hacer en la obra de Dios, somos presa fácil del enemigo. Y somos tentados y hasta caemos.
Pero tener un servicio continuo, comprometido, es una gran bendición. Y ellas cada 8 días están yendo al hospital. A lo mejor hay alguien aquí más que hace obra sirviendo fuera de estas 4 paredes. Y qué bueno que estén usando esos dones que Dios da. Acuérdese, hay don de servicio, don de exhortación, ¿sí? Dios da mucho don. Entonces lo que debemos de hacer es buscar. Si tú en esta hora dices, pues es que Dios no me dio nada, llegué tarde a la repartición de dones, no. Simplemente que tu don está ahí dormidito. O como la parábola de los talentos. Al que le dieron un talento, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. A lo mejor Dios ya te mostró ese don, pero tú dices, ay, pues que crezcan mis hijos. Ay, estoy haciendo un curso. Ay, es que estoy en mi segunda luna de miel y no quiero desperdiciar este tiempo. Ay, es que... Y ponemos muchas excusas y ahí sigue enterrado. Déjame decirte que tus hijos van a crecer y vienen los nietos. Sí, y después sigue cosas que hacer, siempre va a haber. Pero qué bonito es cuando nos comprometemos y decimos, no, ya basta. Ya le dediqué mucho tiempo a esto, a esta área de mi vida, a esta otra. Ahora es tiempo de empezar a servir a Dios. Porque un día Dios nos va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? Va a llegar ese día, hermano. Va a llegar ese día. ¿Y qué le vamos a decir? Ay, no, Señor, es que andaba tan ocupado. Tenía tantos negocios. Tenía tantos problemas. Pues Dios nada más te va a estar así. Pero al rato, ¿qué nos va a decir? Apártate de mí. Se oye feo, pero es lo que la Biblia nos dice. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, empecemos a buscar. Entonces, estamos hablando de qué recursos nos dio. Y mencionábamos hace 8 días, lo primero que nos dio fueron dones. Lo segundo, oportunidades. Cuando tú tengas oportunidad de servir, métete. Así quizás vas a descubrir para qué eres bueno. Así vas a descubrir. Yo recuerdo que cuando estudié medicina, la estudié, se lo voy a decir, se lo voy a confesar. ¿Por qué estudié medicina? No me gustaba la medicina. Yo quería ser ingeniero. Pero en la prepa me fue terrible con las matemáticas. Ya existía el cálculo diferencial e integral y de veras que no me entraba ni a la de 1000. Mi maestro de esa materia me reprobó, me llevó a ordinario, extraordinario, título de suficiencia, luego otra oportunidad y nos daba oportunidades y oportunidades porque no nada más yo era el burro, había otros como yo. Entonces... Ya finalmente, tuvimos que ir a hablar con el director, admitir que éramos unas papas, échenos la mano, y nos echó la mano. Y así es como pude pasar esa materia de matemáticas. Dije, no, la ingeniería no es para mí. Y entonces, digo, pues, ¿qué otra cosa? Mi madre es secretaria, no tenemos muchos recursos, pues agarro medicina. Bueno, pues ahí me metí a medicina. Y le empecé a agarrar cariño a la carrera. A mí me gustaba mucho memorizar y me gustaba porque tenía uno que aprenderse de memoria un montón de cosas. Y así fue como me empezó a gustar la medicina. Y ya después salgo y digo, ¿y ahora en qué me voy a especializar? No sé. Bueno, pues tuve que ir a un hospital a hacer mi internado y ahí pasa uno por las diferentes áreas
y me gustó la pediatría y dije, aquí es donde yo me quedo. Sí. Pero antes de que yo entrara a la carrera decía, no, yo quiero ser ingeniero. Y así puede ser que pase en nuestra vida. Decimos, no, yo quiero ser director de alabanza. Yo quiero robarle el cargo a mi hermano Gabriel porque veo que toca re bonito. Y yo quiero ser el próximo o la próxima tecladista. Pero a lo mejor Dios no te llamó para eso. Dios no te llamó para eso. Quizás te llamó para otra cosa. Pero ¿cómo tú lo vas a descubrir? Pues sirviendo. Trabajando. Cuando hay una oportunidad, tómala. Y ahí Dios te va a confirmar. Ahí es donde tú vas a decir, ay, qué equivocada estaba. ¿Cómo quería estar ahí meneando los deditos cuando hay mucho que hacer acá? Bueno, no menosprecio el ministerio del tecladista, ¿verdad? Pero, por cierto, ¿ya llegó? No ha llegado. Qué bueno, por eso lo decía. Pero así de esa forma, entonces, oportunidad que tengas para servir, tómala. Si no te gusta, puedes decir, ¿sabes qué, manito? Me dio gusto estar contigo estos 3 meses, estos 6 meses, este año, pero ¿sabes qué? Siento que no es lo mío. Y empieza a buscar, pero busca hasta que sepas y digas, esto es lo mío. Aquí yo me quedo. Para esto yo nací. Y ahí quédate. Pero busca esas oportunidades. Puede ser que te digan, oye, vamos a limpiar este fin de semana el templo, ¿nos ayudas? Ay, no, si me acabo de poner mis uñas. ¿Cómo? Entonces ahí desperdiciamos oportunidades. Sí, toma. Esos 2 recursos fueron los que vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver otro. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con Éxodo 31, 3 y 5. Éxodo 31, 3 y 5. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Cari. Vemos cómo Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Me vas a hacer un tabernáculo, me vas a hacer una tienda para que ahí mi presencia more y va a estar en medio del campamento de los israelitas. Y Abraham. Y Moisés le dice, sí, pero... Bueno, esto no lo dice la Biblia, pero él ha de haber dicho, pues si me estás pidiendo que haga esto y yo no lo sé hacer. Entonces dice la palabra que Dios le puso gente para que lo ayudara en esa labor de edificación y construcción del tabernáculo. Dice Dios a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios había puesto en este hombre, Bezalel, ciencia, sabiduría, inteligencia, arte. Era una persona, era un artesano. Era alguien que podría hacer todo lo que implicaba labores de manos ahí en el tabernáculo. Fíjese, qué importante es esto. Dios no le dijo a Moisés, tú vas a hacer todo. Y de eso se trata la iglesia, de eso se trata la vida cristiana, de que no todos podemos hacer lo mismo. No todos podemos hacer lo mismo. Dios le dio a cada persona dones,
oportunidades y en tercer lugar, talentos. Este tercer recurso se llama talento. Dios le dio a cada persona un talento en específico. Tú ya conoces los talentos que tienes. Ustedes ya conocen qué talentos Dios ha puesto en su vida. El talento es aquello con lo que tú ya naces, nato. Los dones de Dios son carismas o son regalos que Dios da cuando nosotros empezamos una relación con Él. El talento es algo que tú ya lo traes innato y que a lo mejor lo traes de herencia genética de tus descendencias, sea tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, ya lo traes. ¿Sabes qué talentos tienes en tu vida? Es bien importante esto, porque esos talentos los puedes usar para servir a Dios. Ese talento lo puedes usar para servir a Dios. A ver, alguien que me diga, hermano, yo creo que tengo este talento. Ay, ahora resulta que nadie tiene ningún talento. Lo que pasa es que no queremos compromiso, ¿verdad? A ver, hermano Arturo. Servicio. Ok, servicio. Bueno, nuestro hermano Arturo tiene el talento de servicio. Alguien más que diga, nuestro hermano Arturo Carrera. Ok, sí es cierto, a mí me consta. Sí, nuestro hermano está siempre dispuesto a ayudar en lo que él puede, siempre está dispuesto. Nunca dice no, más que cuando lo invitamos a predicar. Bueno, no dice no, pero dice, deme como 5 años. No es cierto. Pero sí nos dice que le cuesta trabajo y es aceptable porque volvemos a lo mismo. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. Pero sí es importante que descubras tu talento. Es importante. A lo mejor a ti te gusta coser. Bueno, pues vuélvete una Dorcas. Sí conoce esta mujer quién fue, ¿verdad? Del libro de Hechos. ¿Qué hacía Dorcas? Le cosía a las personas necesitadas, les hacía ropa. Bueno, a lo mejor tú tienes el talento de coser. Ayuda a alguien necesitado. Ayuda a alguien que lo necesite. Si te dedicas de lleno a la costura, a lo mejor te quedan retazos de algo, pues con esos retazos haz algo para alguien necesitado. ¿Te gusta la cocina? Bueno, ve y busca a quién podrías darle unos lunch ahí en cajitas de unicel y decirle, mira, te doy esto. Eso es servir. No nada más servir es estar aquí leyéndoles la Biblia o cantando o tocando un instrumento. No nada más es servir. Y hace uno más allá afuera que acá. Porque la mayoría de ustedes cuando vienen ya se saben de lo que vamos a hablar. Pero hacemos más allá. ¿Qué otro talento tienes? A lo mejor te gusta escribir. Bueno, con el talento que Dios te dio para escribir, redacta cosas bonitas y dáselo a un abuelito, a alguna abuelita y dile, mira, lee esto. Sí, o sea, todo lo podemos poner en las manos de Dios. Todos nuestros talentos. Hermano, a mí me gusta dibujar, ¿a poco con eso puedo servir a Dios? Claro. Claro, busca espacios en lugares donde hagas un mural, quizás un texto gigante y ahí lo pones. Sí, o sea, para servir, hermano, se puede de muchas formas. No es necesario solamente aquí en el templo, allá afuera hay más necesidad.
pero busca ese talento. Bueno, alguien ya en lo que yo estuve hablando, ¿ya puede compartir su talento o no? Ah, ok. Bueno, nuestro hermano Abel, el día martes nos contaba que también participaste, ¿verdad? En caracterización, sí, es servicio. ¿Sí? Entonces, hay mucho que hacer, hermano. Hay mucho que hacer. Y de esos talentos Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas con esos talentos. En cuarto lugar, ¿qué otra cosa? Pues debemos también entender la personalidad de cada uno. ¿Cómo es tu personalidad? A lo mejor tú dices, no, es que yo soy muy introvertido. Es que yo soy muy perfeccionista. Bueno, déjame decirte que en la Biblia hay para todos los gustos. Había hombres, tan solo en los discípulos de Jesús, hombres muy arrebatados. ¿Como quién? Como Pedro. Juan y Jacobo también eran muy arrebatados, hermano. Aunque no se habla mucho de eso, pero en una ocasión Jesús dice que iba pasando por Samaria y ahí iba con ellos. Y los samaritanos los empezaron a agredir a Jesús y a sus discípulos. ¿Y qué cree que hicieron Juan y Jacobo? Que le dicen a Jesús, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo a esta gente y los consuma? Imagínense. ¿De cuáles se fumaron estos cuates? Y Jesús les dice, no, ¿qué les pasa? De eso no se trata. Pero eran también, por eso les pusieron hijos de ¿qué? El trueno. No nada más porque sí. Sí, eran arrebatados. Había otro que era muy quisquilloso, que si no veía con sus propios ojos las pruebas, no creía. ¿Quién era Tomás? ¿Verdad? Había otros que casi ni figuraban. Casi la Biblia no habla de ellos. Eran quizás muy callados. Pero ahí estaban. Quiere decir que Jesús y Dios, o Dios y Jesús, o lo mismo, ocupan a todos. Nadie puede decir, es que yo soy así, nada. Moisés, que le dijo a Dios cuando le hace su llamado desde la zarza, le puso un montón de peros. Es que no sé hablar. Jeremías, ¿qué le dijo? Es que soy niño. Pero a Dios no le importó eso, los usó. Entonces, no importa la personalidad que tengas, Dios te va a usar. Dios va a hacer de ti un vaso útil, pero déjalo hacer. No pongas barreras con tu personalidad. Dios te puede usar. Solo déjate que Él te use. Y finalmente tus antecedentes no penales, no, esos no. Tus antecedentes, por ejemplo, tus antecedentes familiares. Debes de ver eso. ¿Qué herencia te dejaron tu familia? Vienes de una familia que ha sido cristiana por generaciones. Fíjese, algo bonito de Timoteo es que él no le costó trabajo recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque Timoteo, su familia eran ¿cómo se llama? Como hoy decimos mestizos, ¿perdón? Su padre era griego, pero su madre y su abuela pues eran judías. Entonces, ellas, la mamá y la abuela, pues le instruyeron. Incluso Pablo reconoce, dice cómo lo habían instruido su abuela
y su madre ya en el camino de Dios. Y eso es bien importante, pero no todos somos iguales. Algunos venimos de familias destruidas, de familias con malos hábitos, de familias con vicios. Algunos venimos quebrados, venimos en diferentes situaciones. Pero todo eso Dios lo usa para bien. Dios lo usa para bien. Entonces, tienes que ver esos antecedentes. ¿Por qué tenemos que ver los antecedentes? Porque a veces decimos, es que yo no me creo que Dios pueda usarme. ¿Cómo de que no? Dios usó asesinos. ¿O no usó a Moisés? ¿O no usó a Pablo? Híjole, Pablo, quién sabe a cuántos se echó, hermano. No crea que nada más a Esteban. Se echó a varias personas este tremendo hombre. Pero Dios lo usó. Entonces, esos antecedentes tú debes de usarlos para bien. Tú puedes decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Poder de Dios para salvación. Tus antecedentes también, tu educación también es un recurso. Dios usa gente de todos los niveles, Pero no me refiero a la educación que te genera un título, un reconocimiento, sino tu educación que tú mismo te vas forjando. Al final de cuentas dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. La sabiduría y la inteligencia no es de que tú te comas libros enteros. Te dan conocimiento, pero la aplicación de ese conocimiento viene por mano de Dios, a través de la sabiduría y de la inteligencia que Él da. Pero es importante que tú estés preparado. Dice la palabra de Dios, sin conocimiento, ¿qué le pasó al pueblo? Pereció. Entonces es importante que tengamos esto también presente. ¿Quieres servir a Dios? Lee, busca ese conocimiento. Primero el conocimiento de su palabra, pero también busca el entorno donde tú vives. Busca la situación que vivimos. Busca los problemas que están más arraigados en tu cultura. Busca de qué manera tú puedes solucionar ciertos aspectos de la vida de los demás. Todo eso es importante. Porque a veces decimos, Dios, quiero servirte, pero no nos gusta buscar. El conocimiento nos abre el panorama. El conocimiento nos abre el panorama. Hermano, ¿cuántas veces por esa falta de conocimiento nuestra concepción de lo espiritual, de lo celestial es tan corto? A mí realmente me duele ver cómo entre cristianos nos destruimos en redes sociales. Apenas estaba viendo un video que hace Yuri y que está diciendo de cómo ella le habló a otra persona de Jesucristo. Y se me ocurre estar viendo los comentarios. Y ahí le ponen, no, primero cambia tu vida, eres esto, eres aquello, atacando a esta mujer. Y yo espero que usted no haya sido de esos que escribieron. Porque eso es simplemente muestra de nuestra mente incivilizada. Al menos tuvo el valor o tiene el valor ella de poner en alto su fe. Y a lo mejor alguien va a decir, ay, pero el evangelio se avergüenza de ella. Porque nunca falta.
Que Talía se volvió cristiana. Pero es una ecuménica, no se quiere bautizar, simplemente es para crear fans entre los cristianos. Y un montón de cosas, hermano. Y todavía escriben esos comentarios con un montón de faltas de ortografía. En serio que esa gente que se dice ser cristiana, pues hasta da vergüenza realmente. Todos ese tipo de comentarios, todo lo que se hace en redes sociales. No tienes vida propia y quieres vivir de la vida de los demás. ¿Por qué? Porque no te pones a leer, no te pones a estudiar, no pones tu mente a trabajar en cosas productivas. Y simplemente vive la gente de criticar a los demás. No, Dios nos manda a que en lugar de hacer eso, seamos gente con conocimiento, con educación. Los cristianos deberíamos de ser la gente más educada del mundo. Así de simple y sencillo. Deberíamos de ser las personas más educadas del mundo. Cuando ha habido avivamientos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sabe qué es lo primero que progresa? No digo que en la iglesia, porque un avivamiento, déjeme decirle, no es para la iglesia, el avivamiento es para toda la gente, para todo el entorno. Si el avivamiento no nada más para que uno esté aquí encerrado, no, el avivamiento lo que produce es cambios y transformaciones en la sociedad y en la cultura de un pueblo. Eso es un genuino avivamiento. Así sucedió en Gales, así sucedió en Inglaterra, así sucedió en Estados Unidos, así ha sucedido cuando han venido grandes avivamientos. Entonces esos cambios que genera es aumento de la educación. Aumento de la educación. Disminuyen los índices de enfermedades y aumenta el nivel de educación de las poblaciones cuando hay avivamientos. Pero nos surge un avivamiento real, porque de veras que damos mucho que desear como cristianos. Bueno, ¿qué otros antecedentes debemos de buscar? Ya para concluir, tus experiencias. A veces queremos guardar nuestras experiencias. Pero déjame decirte que lo que tú atraviesas, las experiencias que tú atraviesas en tu vida, tienen un propósito. No nada más es causas o circunstancias que surgieron de la nada. No, todas tus experiencias tienen un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, y principalmente las experiencias dolorosas. Las experiencias dolorosas nos dejan enseñanza, las experiencias dolorosas nos dejan escuela, y las experiencias dolorosas nos hacen ser unos maestros para enseñar a los demás. Y a veces es lo que no queremos. Nuestro matrimonio se está desbaratando, se está destruyendo, pero nos preguntan, ¿cómo están? Bendecidos, y todavía la agarras y la abrazas, y bendecidos. Aunque llegando a la casa, y te la suenas, o ya te aventaron un sartén ahí. Pues yo quiero decirle que, no quiero poner ejemplos, mejor me quedo callado. Pero muchas veces lo que presumimos, dice un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Sí? A veces hay cosas en nuestra vida, hábitos que no hemos aprendido a dejar. Ya de esto también hablamos, de qué hacer con la tentación, con los malos hábitos. Pero mientras no tomamos cartas en el asunto, estamos luchando con esos hábitos. Y Dios mío, ¿qué hago con esto? Ponlo a las plantas
de los pies de Dios. Ponlo y Él va a hacer de esa experiencia algo útil. Algo que cuando tú encuentres una persona con esos problemas, la vas a entender, vas a tener empatía, no te vas a volver su juez. ¿Por qué? Porque vas a recordar que tú ya pasaste por eso. Y esa experiencia te va a ayudar para traer a esa persona al camino de Dios. A veces no quisiéramos pasar por situaciones difíciles, pero son necesarias. Vea usted lo que dice Gálatas 3:4. Gálatas 3:4. Si alguien lo quiere leer, por favor. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gracias, hermano Abel. Y Pablo le decía a los Gálatas, les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Qué experiencias difíciles has padecido? ¿Y qué has hecho con esas experiencias? ¿Qué has hecho? Yo era, por ejemplo, una persona muy impulsiva. Una persona que por aquí me decían algo y yo contestaba. ¿Y a qué te llevó eso? Pues destruí la confianza de mis padres, destruí mi familia, me divorcié, mis hijos no me quieren, me corrieron de mis trabajos. Y después de tantos golpes, aprendiste la humildad. Bueno, pues entonces es tiempo de resaltar eso. Que la gente vea que no somos perfectos, hermano. A veces creemos que por venir a la iglesia somos perfectos, pero no, ¿cuál, hermano? Todos somos imperfectos. Todos tenemos nuestro tendón de Aquiles. Todos. Entonces, yo creo que siendo más sinceros, podríamos ayudar a más gente y atraerlas al camino de Dios. Tu experiencia va a hablar por ti. Las situaciones difíciles que has vivido van a ayudar a alguien más. Para eso Dios las pone en nuestro camino. Ve usted lo que dice Juan 13:7. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Gracias, hermano Abel. Yo le decía a Pedro, dice, lo que yo te estoy diciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. A veces hay cosas que suceden en nuestra vida y decimos, ¿por qué me vino esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este valle de sombra y de muerte? ¿Por qué? Y no logramos entenderlo. Le decimos, Señor, si ahora que te busco más, ahora me viene este problema, ahora me viene esta circunstancia, Señor, ¿por qué? Y Dios lo que te responde es, por el momento no lo entiendes, pero después lo entenderás. Haz muchas cosas, como cuando tú como papá le dices a tu niño pequeño, tú ahorita no me entiendes, pero cuando seas padre, entonces me comprenderás. Sí. Lo mismo hace Dios. A veces no entendemos lo que Él hace, pero todo tiene un propósito, hermano. Entonces ayudemos a que nuestros antecedentes, incluyendo nuestros problemas, sirvan de bendición a alguien. Sirvan de bendición a alguien. Quizás tú ahorita todavía estás pasando por el valle de sombra y de muerte.
No has podido salir de la tormenta. Sigues atrapado en la tormenta. Pero un día Dios te va a sacar y te va a poner en tierra firme. Y Dios le decía a David, ahora que estoy en piedra firme, puedo dar testimonio de tu grandeza. Verán muchos estos, dice el Salmo, y creerán. Ese es el propósito de los problemas. Haz un diario de lo que te acuerdes. Yo sé que a lo mejor ya no te acuerdas de mucho, pero de tus experiencias negativas. Cómo Dios vino a ayudarte. Cómo Dios te dio sabiduría para salir adelante. Y si todavía estás ahí en el valle de sombra, también anótalo. Dile, todavía estoy en la tormenta, Señor. Todavía la barca está inestable. Todavía tengo temor. Todavía vivo con la incertidumbre de qué va a pasar. Todavía no sé, Señor. Oh, pero yo sé que tarde o temprano va a salir el sol. Tarde o temprano las nubes se van a disipar y tarde o temprano la tormenta va a pasar. Y tú me vas a llegar a un puerto seguro, porque tú estás en mi barca, Señor. Tú estás aquí en mi barca, Señor. Y todo eso genera fe en ti. Pero tienes que dedicar tiempo al Señor. Es tiempo de empezar a dedicar tiempo al Señor y tomar en cuenta estos recursos. ¿Cuántos recursos le dije? Dones espirituales, oportunidades, talentos, tu personalidad y tus antecedentes. 5 cosas que Dios te pone para que con esas 5 cosas tú le sirvas. Y finalmente te voy a decir algo. No envidies los recursos de otra persona. No envidies. No copies. A veces decimos, ay, ¿cómo Dios usa a esa persona? Voy a hacer lo que esa persona. Ay, yo veo que en esa iglesia les está funcionando esta forma de trabajar y queremos también traérnoslas. Y así muchas cosas queremos copiar. No. Dios trabaja con cada persona en lo individual. Dios trabaja con cada persona en particular. Otra cosa, la primera recomendación, no envidies los recursos de otros. Segunda, no te frustres por lo que otros tienen. Puede ser que no envidies a la otra persona, pero tú dices, ay, ¿por qué Dios no me usa así? ¿Por qué Dios no me usa así? Y nos frustramos. Y hasta decimos, es que Dios no me quiere. Es que yo no soy de sus favoritos. No, dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Si te da 5 talentos, trabaja con esos 5 talentos. Si te da 2 talentos, trabaja con esos 2 talentos. Porque al final de cuentas, la respuesta de Dios va a ser la misma. ¿Qué le dijo al de 5 y qué les dijo al de 2? Lo mismito. Les dijo simplemente, buen siervo y fiel. En lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Fue lo mismo, hermano. Lo mismo. Entonces no te preocupes. Trabaja con los recursos que Dios te dio. Porque al final de cuentas, Dios sabe que te dio. Y no te va a pedir más de lo que Él puso en ti. No te va a pedir más de lo que Él puso en ti. No te va a decir, ¿por qué no llenaste un estadio como Billy Graham? ¿Por qué no llenaste un estadio como Gigi Ávila? No te va a decir eso. Simplemente a ellos les va a decir, buen siervo y fiel. Y a ti te va a decir, buen siervo. Pero hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. Reconoce tus limitaciones también. Reconoce tus limitaciones. Y no te compares con otros.
no te compares. Acuérdense que la iglesia es un cuerpo. En un cuerpo todos trabajan, todos tienen funciones, pero no la misma función. ¿Sí? Pero todos trabajan. Entonces, yo espero que usted también, así como nuestras hermanas, este proyecto que empezó con la hermana Saraí y la hermana Chávez Leiva, y que ahora se está multiplicando. A ver si no un día me salen con que porque se fue toda la iglesia a evangelizar, ya no vino nadie el jueves en la noche. No, va a ser muy satisfactorio para mí que todos se hayan ido en la mañana al hospital y aquí aunque nadie venga. Pero busca algo que hacer, a lo mejor Dios te pone a ti con otro grupo de hermanos y vamos a hacer otra cosa. Y sí, o sea, materia prima hay donde sea. Lo que a veces faltan son ganas, pero yo estoy seguro que esta palabra va a quedar grabada en tu mente, y no tan solo en tu mente, sino también en tus acciones. Vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra.